A ver, ¿cómo es posible que los científicos sigan el rastro de una enfermedad por todo el mundo? Pues no, no es magia, es una ciencia, y una ciencia fascinante, la epidemiología. Y hoy vamos a meternos de lleno en ella, para entender cómo descifra esos misterios que afectan a la salud de todos. Para entender de dónde venimos hay que irse muy, muy atrás. Al principio, la idea que se tenía de una enfermedad era, bueno, casi mística. Fijaos en esta definición: el estudio de algo que cae sobre la gente. Suena casi poético, ¿verdad? Refleja una época en la que las enfermedades parecían eso, algo que te caía encima como un castigo divino o un misterio que nadie podía explicar. Pero claro, la ciencia avanza, y pasamos de ese misterio a un método. La definición moderna ya no tiene nada que ver. La epidemiología viene del griego epi, sobre, demos, pueblo, y logos, estudio. O sea, literalmente el estudio sobre el pueblo. Ya no es algo que cae sin más, ahora lo vemos como lo que es, un puzzle, un rompecabezas súper complejo que podemos resolver si analizamos dónde aparece, con qué frecuencia y, lo más importante, por qué. Claro, este cambio de mentalidad no pasó de un día para otro, ni mucho menos. Fue gracias a unos pioneros que eran en esencia los primeros detectives de enfermedades. Vamos a ver quiénes eran y cómo lo hicieron. El camino ha sido larguísimo, la verdad. Todo empieza, como tantas cosas, en la antigua Grecia, con Hipócrates, que ya hablaba de cómo las enfermedades visitaban a la gente. Pero el verdadero punto de inflexión, el gran salto, llegan mucho después, a mediados del siglo XIX, con un nombre clave, John Snow. Lo que hizo este hombre en Londres marcó un antes y un después y convirtió a la epidemiología en la herramienta fundamental de salud pública que es hoy. Y es que la historia de John Snow es de película. Imagina la escena. Londres, siglo XIX, un brote de cólera terrible matando a gente por todas partes. La creencia general era que se transmitía por el aire, pero Snow, que era médico, no se lo creía, así que hizo algo que nadie había hecho. Se puso a dibujar un mapa, marcó dónde vivía cada persona que moría y ¡zas! Se dio cuenta de que casi todos los casos estaban alrededor de una fuente de agua en concreto. ¿Qué hizo? Pues algo súper simple pero genial. Fue allí y quitó la manivela de la bomba de agua. Y el brote paró en seco. Ahí estaba la prueba, un trabajo de detective en toda regla. Vale, para hacer este trabajo de detective, los epidemiólogos tienen su propio lenguaje, su propio kit de herramientas. Usan palabras muy concretas para saber de qué estamos hablando exactamente en cada momento. Es clave entenderlas. Es como una escalera, ¿vale? Se va subiendo de nivel. El primer escalón es el brote. Esto es cuando de repente aparecen más casas de lo normal, pero en un sitio muy concreto y en un momento dado, como un colegio o un barrio. Si la cosa se descontrola y se extiende mucho más, afectando a más gente de la que se esperaba en una región entera o un país, subimos al siguiente escalón, la epidemia. Y ya el último paso, el que por desgracia conocemos tan bien, es la pandemia. Eso es cuando la epidemia salta de un continente a otro y la transmisión ya es global. Y para que entendamos la magnitud de lo que significa una pandemia, un dato que pone los pelos de punta. La mal llamada gripe española entre 1918 y 1919 mató, atentos, entre el 3 y el 6% de toda la población del mundo. Es una auténtica barbaridad, una cifra que nos deja claro por qué todo este trabajo es absolutamente vital. Pero ojo, porque la epidemiología no va solo de perseguir virus y bacterias, también nos ha hecho pensar mucho sobre algo que damos por sentado. ¿Qué significa estar sano? Y la respuesta no es tan obvia como parece, ya veréis. A ver, si le preguntamos a alguien por la calle qué es la salud, lo más probable es que diga, pues no estar enfermo. Y esa era la idea clásica, una definición en negativo. Pero en 1946, la Organización Mundial de la Salud llegó y le dio la vuelta a la tortilla. Dijo, no, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Fijaos qué cambio, de no tener algo malo a tener algo bueno, y además completo. Claro, esto de completo bienestar suena genial, pero ¿es realista? A muchos les pareció que no, que era una utopía. Uno de los más críticos fue Milton Terris, un epidemiólogo que dijo, un momento, que la salud no es un botón de on-off, no estás sano o enfermo y ya está. Es más bien una escala. Hay niveles de salud, igual que hay niveles de enfermedad. Y por eso Terris propuso una nueva definición, que es muy interesante. Hizo dos cambios clave. Primero, quitó la palabra completo, que era lo que la hacía tan inalcanzable. Y segundo, añadió algo que lo cambia todo, con capacidad de funcionamiento. O sea, la salud no es solo cómo te sientes, sino lo que puedes hacer. Puedes trabajar, estudiar, relacionarte. Esa capacidad de funcionar en tu día a día es lo que de verdad define tu estado de salud. Es una visión mucho más pegada a la realidad.
Vale, si aceptamos que la salud es esto, esta capacidad de funcionar, la siguiente pregunta es obvia. ¿De qué depende? ¿Qué es lo que hace que una persona o una población entera esté más o menos sana? Pues bien, la epidemiología nos da un mapa bastante claro. Hay un modelo súper famoso, el modelo Lalonde, de los años 70. Lo que dice, en resumen, es que la salud de una población se apoya en 4 grandes pilares. El primero, el medio ambiente, el aire que respiramos, dónde vivimos. El segundo, el estilo de vida, si fumamos, lo que comemos, si hacemos deporte. El tercero es la biología humana, o sea, nuestra genética, la herencia. Y el cuarto, por supuesto, el sistema sanitario, tener acceso a buenos médicos y hospitales. Y aquí viene lo interesante de este modelo. De esos 4 pilares hay uno que es muy difícil de cambiar, nuestra biología. La genética es la que es. Pero los otros 3 son modificables. Podemos actuar sobre el medio ambiente, sobre los estilos de vida y sobre el sistema sanitario. Y es justo ahí, en esos 3 campos, donde se juega la partida de la salud pública. Ahí es donde se pueden conseguir mejoras reales. Todo esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que es el meollo de la cuestión. Si la salud depende tanto del entorno, de las políticas, de los sistemas, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es solo nuestra, como individuos, por lo que comemos o el deporte que hacemos? ¿O es del gobierno, de la sociedad? La epidemiología nos demuestra que la salud es algo colectivo, así que quizá la respuesta es que la responsabilidad también tiene que serlo.